Hola y bienvenidos de nuevo al canal del Teacher Oscar. En este video vamos a aprender el pasado simple del verbo to be, es decir, el verbo ser o estar en español. Vas a encontrar una muy buena explicación, ejemplos y ejercicios para entender muy bien este tema. Comencemos. Primero debemos recordar el verbo to be en presente simple. Recordemos que para el sujeto I, es decir, yo, usábamos am, es decir, yo soy o yo estoy. Para el sujeto he, she o it, usábamos is. Por último, para los sujetos you, we o they, en el presente simple, usábamos are. Estamos recordando que esto es en el presente simple para ver de qué manera cambia en el pasado. Entonces, miremos. Comencemos con el verbo to be en pasado simple con las afirmaciones. Recordemos, cuando antes para el sujeto I utilizábamos am, ahora vamos a utilizar was. Anteriormente para he, she o it en presente utilizábamos is, ahora vamos a utilizar también was. Anteriormente para you, we o they usábamos are, ahora vamos a usar were. En conclusión, si te das cuenta, para I, he, she o it vamos a utilizar was. Y para los sujetos you, we o they vamos a utilizar were. Esto en las afirmaciones del pasado simple con el verbo to be. Pasemos ahora a las negaciones. Fíjate en este cambio: afirmaciones, negaciones, afirmaciones, negaciones, afirmaciones, negaciones. ¿Qué quiere decir? Que para negar en pasado simple con el verbo to be es muy sencillo. Simplemente le adicionas después del verbo to be la palabra not. I was not. También se puede contraer esto y se convierte en wasn't. De la misma manera para he, she o it, después de was, para negarlo, le vamos a escribir la palabra not. O la opción contraída, wasn't. Y en el caso de los sujetos you, we o they, también le adicionamos la palabra not después del verbo to be, were, o su opción contraída, weren't. Continuemos con las preguntas de sí o no del verbo to be en pasado simple. Recuerden que estas preguntas se llaman preguntas de sí o no simplemente porque se responden con un sí o con un no. Lo que vemos aquí en letras blancas es una afirmación, y aquí lo que vemos en letras amarillas es cómo eso se convierte en pregunta. Si la afirmación dice I was a good student, yo era un buen estudiante, la pregunta es simplemente invertir el orden del verbo to be con el sujeto. Was I a good student? ¿Era yo un buen estudiante? Recordemos que se responde con sí o con no. Entonces las opciones de respuesta son yes I was o no I wasn't. En el segundo ejemplo tenemos la afirmación he was a teacher. Él era un profesor. ¿Cómo lo convertimos en pregunta? Muy sencillo. Invertimos el orden del sujeto con el verbo to be y la pregunta queda was he a teacher? ¿Era él un maestro? ¿Un profesor? Las opciones yes he was o no he wasn't. Y en la tercera afirmación they were friends, ellos eran amigos. ¿Cómo lo convertimos en pregunta? Intercambiando el orden del sujeto con el verbo to be. De esa forma tenemos were they friends, eran ellos amigos, y las opciones de respuesta yes they were o no they weren't. Por último, veamos las preguntas de información, es decir, las que usan las WH questions en pasado simple con el verbo to be. Comenzaremos de una forma diferente acá. Lo que está en letras blancas son preguntas de sí o no, pero la vamos a convertir en preguntas que tienen
las WH question. La oración inicial era Was I a good student? ¿Fui yo un buen estudiante? Pero ahora no quiero preguntar simplemente eso, sino ¿por qué? ¿Qué pasa entonces? Simplemente la adiciono, el why, que pertenece al por qué, antes del resto de la pregunta. Notemos que el resto de la estructura no cambia de ninguna manera. Así entonces queda Why was I a good student? ¿Por qué era yo un buen estudiante? En el segundo ejemplo tenemos Was he a teacher? Él era un profesor, pero lo que ahora queremos saber es dónde era profesor, dónde trabajaba. Así le adicionamos el WH where. Y el resto de la pregunta sigue en el mismo orden. Simplemente la palabra con WH va antes del resto de la pregunta. Where was he a teacher? ¿Dónde fue él un profesor? Y en la última opción, la pregunta que teníamos antes era Were they friends? ¿Son ellos amigos? Pero ahora usamos un WH diferente, what. Pero como what significa que, no puedo decir que eran ellos amigos. Necesito preguntar simplemente qué eran ellos. Así tenemos what were they, qué eran ellos. Por último, vamos a practicar. Tenemos este ejercicio, es uno de los típicos ejercicios que te puede poner tu maestro. Miremos el ejemplo que nos dan. Esta es una pregunta. Recordemos que en las preguntas que no tienen WH, quien inicia la pregunta es o was o were. ¿Pero de qué depende eso? Depende del sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? You. Y para you, recordemos que usamos siempre were. Así queda Were you at home yesterday? Y la opción para responderla, Yes I was. Como es de forma afirmativa, queda aquí was. Si fuera aquí negativo, sería wasn't. Recordemos que para el sujeto I corresponde la conjugación was. Sigamos entonces el ejercicio. En la número 2, ¿qué sujeto es? They. Y para they aprendimos que se usaba was o se usaba were. Así es, se usa were. Siguiente, my sister. En este caso tenemos que analizar de quién estamos hablando. My sister es mi hermana, es decir que estamos hablando de ella. Ella en inglés, she. Y para she corresponde el verbo to be en pasado, was. Asimismo, continuemos con la cuarta. Thomas es un hombre, quiere decir que hablamos del sujeto he, y para he debemos usar was. Número 5. Fijémonos en que es una pregunta de sí o no. ¿Y de qué depende lo que pongamos acá? Del sujeto. Y el sujeto es Jennifer. Jennifer es decir, ella. Y para ella, o sea, para she, utilizamos was. Y en la respuesta, como es una negación, respondemos no, she wasn't. Siguiente oración. Sujeto que encontramos antes del espacio I. Y para I, was. Vean que es sencillo. Solo fijarse de cuál sujeto se está hablando y recordar lo que se ha aprendido. Que para I, he, she o it debemos utilizar was y para el resto de sujetos were. Continuamos con la número 7. ¿De quién hablan? De Laura y de Susan. Dos personas, es decir, ellas, es decir, en inglés they, y para they utilizamos were. Y aquí en la respuesta, si es una negación, sería no, they weren't. En la siguiente, the cookies, las galletas, una palabra en plural. Estamos hablando entonces del sujeto they, y para they usamos were. Siguiente ejercicio es una pregunta, así que debemos comenzar por el verbo to be y depende de quién, de este sujeto, you. Y para you recordemos que usamos were.
Y en la respuesta tenemos una negación y el sujeto I. Quiere decir que le corresponde wasn't. En la número 10, many dinosaurs. Es decir, que estamos hablando de algo en plural, corresponde al sujeto they, y para they, were. Número 11, sujeto I, para I, was. Y en la pregunta, dependemos de este otro sujeto, you, y para you, were. Siguiente oración. Estamos hablando de The Movie, la película. La oración habla sobre la película. Y la película corresponde al sujeto it en inglés. Y para it, was. Oración número 13. Tenemos el sujeto I. Y para I, was. Número 14. My favorite program. Mi programa favorito. Corresponde al sujeto it en inglés. Es decir, usamos was. Y en la última oración hablan de mis compañeros de clase. Aquí debemos tener en cuenta algo, que si dice que ellos estaban afuera, quiere decir que ellos no estaban en clase. Por lo tanto, debemos ponerlo con negación. Así que es weren't. Así terminamos este video. Suscríbete si no lo has hecho, dale a like y compártelo. Nos vemos en la próxima clase.